Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el proceso de la historia estamos analizando en relación a lo que pasó aquí en América Latina una vez llegaron los españoles en América en general. Hemos empezado mirando justamente el proceso de arribo de España a América, en el que se va a generar un fenómeno interesante que es el de conquista, es decir, los españoles empezaron a entender el valor, pero inmensurable que tenía América para España. Por lo tanto, gastaron todas sus energías y toda su fuerza en conquistar América, es decir, la resistencia que podría haber aquí en América, y apoderarse de todas las riquezas naturales que podrían encontrarse. Una vez terminado todo ese proceso de conquista, ya desaparecida toda la fuerza de resistencia al dominio español, ya con la tranquilidad esa, empezaron a arreglar un poco la administración de este territorio recientemente creado, recientemente descubierto, descubierto, como ya saben, entre comillas. Entonces, una vez pacificado relativamente el territorio, se empezó un proceso que se llama de colonia. Es un proceso en el que la inquietud, la preocupación española residía en conseguir buenos frutos y réditos de las actividades que desempeñasen aquí dentro de América. Este proceso justamente de dominio que se llama la colonia es el que vamos a ver hoy día, del cual nos vamos a hacer acompañar con unas diapositivas, como siempre lo hemos hecho. Acá. Perdón, un segundito. Acá. La colonia en América, este es un proceso que va a durar a partir de, más o menos estamos hablando, el año 1600, una vez finaliza todo el proceso de dominio, consolidación del poder español en América, hasta los inicios del siglo XIX, hablamos de 1809 más o menos, en el que se van a dar los primeros movimientos libertarios aquí en este continente. Primero repasemos un poco lo que entendemos por colonia. Según el diccionario en carta, colonia es un concurso de personas procedentes de un territorio que van a establecerse en otro territorio, ¿no? Por ejemplo, el caso específico eh, de los menonitas, ¿no? Que vinieron aquí a América, perdón, aquí a Bolivia, y en la zona de las brechas establecieron justamente su colonia, la colonia menonita. También colonia es el territorio mismo donde se establecen estas personas. Colonia también es un territorio fuera de la nación que lo hizo suyo y ordinariamente regido por leyes especiales, es decir, para los españoles esto era su colonia, ¿no? España tenía territorio fuera del territorio original, fuera y lejos inclusive del territorio original y el territorio inicial del Estado, tiene otros lejos de allá. Entonces también se llama eso al territorio que está dominado y administrado por una potencia extranjera. Eso Norteamérica, por ejemplo, Inglaterra, han sido famosos porque han colonizado gran parte de otros continentes alejados de Europa y de América. Los ingleses tenían dominios en África, tenían dominios en Asia, aquí en América, no tenían muchos dominios. Estos eran sus colonias. Entonces, lo que habíamos dicho inicialmente, una vez se consolida este proceso de conquista, una vez ya se pacifica todo el territorio, o como le decía, relativamente, empieza este proceso en el que vamos a ordenar un poco la casa, vamos a implementar mecanismos que nos permitan que sea eficiente nuestra residencia en este lugar y podamos sacar al máximo los recursos posibles para poder enviarlos allá a la metrópoli, es decir, a España en Europa, para que hagan buen uso de él, de comillas, buen uso de él. Durante 1600 y 1808, este era el territorio que fue colonizado, en el que América fue colonizada. Fíjense, la parte amarilla corresponde a España,
España capitalizó la mayor parte del dominio, fueron los primeros en llegar. Eh, Antes se dice, y lo mencionamos anteriormente, que Eric el Rojo, un vikingo que venía de las tierras escandinavas, llegó más o menos por esta zona y construyó par de colonias, pequeños poblados más bien, pero sin mucho éxito y retornaron sin dejar más vestigios que un par de construcciones. Pero sí España, a partir de 1492, cuando descubren América, se establecen acá, generan una lucha intestina contra todos los habitantes de esta zona y consolidan su poder en toda esta parte marítima. Era obviamente la colonia más grande, en principio porque llegaron primero y desarrollaron con mucho más recursos el trabajo de colonización de esta zona. En menor grado está Portugal, en la zona del Brasil, está la Gran Bretaña, los ingleses en la parte este de Estados Unidos, ¿no? Esta zona acá. Francia, en la zona central de Estados Unidos y el norte de Estados Unidos, o sea, la zona de Canadá, una zona aquí cerca de lo que es la Guyana francesa hoy en día. Y Holanda, con su Guyana holandesa, Surinam, unas islas por acá, por la zona del Caribe. Entonces, esto es más o menos cómo se distribuyó una vez llegaron los europeos a América, esto es cómo se distribuyó este territorio. Para el caso particular español, España tenía ya en su parte final, empezó a organizarse y según la estructura de la administración que impuso acá, tenía este territorio, el Virreinato de la Nueva España, que incluía Estados Unidos, que incluía México, y gran parte de Centroamérica. El Virreinato de Nueva Granada, que era parte norte de Sudamérica, es decir, Venezuela, Colombia, poco de Ecuador, Panamá, algo de Costa Rica. Todo eso era el Virreinato de Nueva Granada. El Virreinato del Perú, que era un poco de Ecuador y el Perú y un poco de Bolivia. Y el Virreinato del Río de la Plata, que contemplaba justamente la audiencia de Charcas, lo que es Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay. Esto era más o menos lo que era la estructura de dominación española aquí en América. Y repetimos lo que habíamos visto antes, ¿no? La Gran Bretaña, la parte norte de los Estados Unidos, y esto es en la parte ya de independencia, no nos delatemos esto todavía. Lo que quería mostrarle era España, acá en rojo, con los territorios recién emancipados, o digo, dominados administrativamente. ¿Cómo era la administración colonial? España tenía dos formas de administrar. Una desde la metrópoli, se llama metrópoli a la capital del imperio que reside en Europa. España tenía en España dos mecanismos de control, la Casa de Contrataciones y el Consejo de Indias. El rey de España seguía siendo la cabeza, obviamente, de todo, y bajo su égida estaba la Casa de Contrataciones y el Consejo de Indias. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Y en América tenía un virrey como autoridad máxima, las audiencias como autoridad de jurisprudencia, las capitanías generales que eran bastiones de defensa de la colonia aquí en América, y las gobernaciones que implicaban el dominio, o sea, las autoridades que eran territoriales. Y más abajo tenían autoridades de intendencias, es decir, de territorios más reducidos, y los cabildos, por último, que son los antecedentes de lo que hoy en día conocemos como municipio. Como decíamos anteriormente, en esta de acá, en España teníamos la Casa de Contrataciones y teníamos el Consejo de Indias. En el caso del Consejo de Indias, esto es lo que era en esa época el Consejo de Indias en España y en Madrid, ¿no? Y esto es lo que actualmente es este edificio de acá, aquí, que es ahora la Biblioteca o Archivo de las Indias. Es un lugar donde se puede conseguir toda la bibliografía. Además que hay un museo fabuloso sobre lo que fue el proceso de colonia y de conquista de América Latina. Aquí está en la foto de aquí abajo. El Consejo de India era institución creada por el Reino Español para administrar la colonia americana. Era un poco un lugar en el que se debatía, tipo congreso, tipo parlamento, se debatía
y se creaban normas y leyes para el dominio sobre América. Esto era la Casa de India. Y paralelamente teníamos la Casa de Contrataciones. Este es el edificio más, en el que funcionaba la Casa de Contrataciones. Obviamente hay un poco de variaciones, esto es hace un siglo atrás, que fue modificado y esta foto es de hoy en día de lo que es ahora la Casa de Contrataciones, también en Madrid. Esta institución está creada para poder funcionar en función del relacionamiento comercial entre España y Europa. Esta institución definía las cosas que se traían de América, las cosas que se llevaban de Europa hacia América y las maneras en que se comercializaban las riquezas que se generaban en América sobre todo. Era una institución muy importante por cuanto de aquí salía toda la riqueza que llegaba de América a favor de España. Y aquí en América, que esta es la otra parte del meollo, ya vimos la Casa de Contrataciones y el Consejo de Indias, que es la primera parte que se daba en España. Mientras que aquí en América teníamos, como habíamos visto, el virreinato como la mayor autoridad dentro del continente americano, ¿no? La mayor autoridad, ¿no? Y habíamos visto el virreinato de Nueva España, México, Florida, Texas, Oregón y Nueva México, lo que era Estados Unidos y México. Todo esto de acá era el virreinato de España. Mientras que en el virreinato de Granada estaba Colombia y Ecuador, Venezuela también como una capitanía más o menos independiente, el virreinato del Perú, era Perú, algo del Brasil y Bolivia. Mientras que el virreinato de La Plata era argentino, Paraguay y parte del Brasil. ¿No? También tenía la audiencia de Charcas, que era parte también boliviana. Este es el virreinato del Perú y el virreinato de La Plata. La virreinato del Perú está acá, la audiencia de Lima, es la audiencia de Charcas, quizás la más importante de las audiencias que habían desde esa época, a tal punto que aquí en Charcas, en la audiencia de Charcas es donde se van a construir las primeras catedrales, la segunda catedral, la de Bogotá fue la primera, pero fue la primera universidad que se construye aquí en América, en Charcas, la Universidad de San Francisco Javier. La gobernación de Santa Cruz, la gobernación de Paraguay, la gobernación de Tucumán, la de Cuyo y Buenos Aires eran parte de del Virreinato de la Plata, pertenecía al territorio boliviano. Esta parte de acá es un territorio que estaba marginado de lo que era la audiencia, porque como les dije inicialmente, las capitanías tenían que ver con la defensa militar. Chile era una capitanía, es decir, aquí en estas partes se concentraban, en Chile, se concentraba todo el poder militar, perdón, todo el poder militar aquí. Si eventualmente este territorio se había afectado, de aquí se salía a defender el lugar específico para cuidar el territorio español. Aquí es Chile más o menos, entonces salía a defender por acá. Del otro lado estaba Venezuela como capitanía también y defendía la parte norte de América del Sur. Por eso les digo que las capitanías tenían un rol importantísimo. Yo quiero que recuerden bien este mapa, porque cuando estemos en la última parte que tiene que ver con la independencia de América Latina, vamos a ver que según un tratado que se va a generar en esa época, antes de la independencia, un tratado general de todos los grandes libertadores, las nuevas naciones que van a salir de la independencia van a salir en base a un tratado que se va a llamar Uti Possidetis Juris, es decir, tal como se tiene. Significa que cada una de las nuevas naciones va a generar su propio territorio independiente de España en el territorio que poseía mientras era colonia. Vale decir, la audiencia de Charcas iba a conservar esta fisonomía, este territorio más la gobernación de Santa Cruz después, para nuestra desgracia. Esto iba a ser la nación creada por Bolívar en 1825, tal como poseíamos durante la colonia, mientras que la capitanía de Chile era solamente esto de acá. ¿Cómo se explica entonces que hoy en día Chile es, además de esto, de esta pequeña lengüita, es también este pedazo más lo ha incorporado el norte del Perú y todo el sur de Argentina?
toda la línea correspondiente a lo que era el territorio chileno sobre el territorio argentino. Si es que se definió así. Pero más que eso, yo lo que quiero que recuerden es que la audiencia de Charcas, este territorio de acá, tenía salida al mar. Fíjense, la audiencia de Charcas sale al Océano Pacífico. Y Chile solamente tiene este de acá. Esto por cuanto, ya lo vamos a ver después, va a haber una controversia en torno a que Bolivia tenía o no tenía mar y los chilenos esgrimen el argumento de que no tenía. Eso lo vemos después. Las reales audiencias, decía yo que era una de las principales instituciones dentro de la administración colonial española porque era el más alto tribunal al que se apelaban la mayor parte de los casos en el área civil, penal y eclesiástico, que eran las áreas de la jurisprudencia más importantes durante esa época, de tal forma que era para España importante tener un lugar específico donde estuviesen los más cultos abogados en la polémica con relación a estas áreas. Si se daba un caso civil, penal o eclesiástico en cualquier lado del continente colonial español, arribaban a Charca a dirimir esa situación, a darle solución, ¿no? En la Real Audiencia solo estaba el Consejo de Indias, o sea, sobre la Real Audiencia, lo único que había eran los consejos de Indias, lo de España. Fíjense, en el esquema que le hice inicialmente, está el rey de España, están sus instituciones, el virrey y la audiencia como tercera institución en importancia. Después estaban los gobernadores y capitales generales, ¿no? Que comandaban estaban comandados por el líder militar que conquistó ese territorio determinado, las gobernaciones, y tenían atribuciones de orden administrativo y de justicia, y tenían autoridad para efectuar las encomiendas. Eso lo vamos a ver al final. La encomienda era una institución española de dominación, evidentemente, pero en este caso también de posesión de territorios. La encomienda definía quiénes podían tener acceso al poder económico en este caso acá. Eran jefes militares en su mayoría. Los cabildos les había indicado ya anteriormente que es una institución muy próxima a lo que eran los municipios, ¿no? Era una organización representativa de comunidades que velaban por el buen funcionamiento de las ciudades, ¿no? Estaba compuesto por alcaldes, jueces municipales, concejales o corregidores, y trabajaban en sesiones que a veces eran públicas. Por eso el nombre que se le ha dado a esta institución, que nosotros la hemos aprovechado en una o dos circunstancias, mediante la cual la ciudadanía tiene el derecho y la obligación en algunos casos de participar de las decisiones de la ciudad. Un cabildo es un lugar en el que el alcalde, el juez municipal o alguna autoridad dentro de ese municipio o cabildo, desde el balcón del palacio consistorial, es decir, del municipio, va a proclamar una disyuntiva, ¿no? Entonces va a solicitar que la población defina la solución a un problema determinado. Póngale el caso. Dice el alcalde, estamos en una situación en la que tenemos que definir con los pocos recursos que tenemos si vamos a faltar, a poner limpiado, hablamos de esa época, a la calle principal de nuestra ciudad, o más bien vamos a construir una escuela, ¿no? ¿Qué desea la población que hagamos? Entonces la población va a definir. Estamos hablando obviamente de municipios en los que no, en esa época cuando inicia el proceso colonial, son municipios que no eran mayores a 500 personas cada ciudad. En algunos casos podría pasar de las 1000, pero inicialmente no eran muchas personas y cabía la posibilidad de hacer ese tipo de consulta. Entonces la gente, de acuerdo a lo que sentía como mayor necesidad, definía, bueno, falta en la calle o hagan la escuela. Definía a través del voto, ya sea oral o a veces lo hacían de manera escrita. Aquí es importante recordar que cuando nace Bolivia al Estado,
a la libertad y a la independencia, había abajo, aquí al norte del territorio que ahora es Argentina y al sur de lo que es el territorio boliviano, había una población que se llamaba Tarija. Inicialmente fue parte del Virreinato de La Plata, más precisamente de lo que era la gobernación de Tucumán. Pero empezando ya la independencia y el proceso de consolidación de la República, se definió hacer un cabildo para ver si la ciudadanía apoyaba más bien que Tarija fuese parte de la Argentina o fuese parte de la naciente República de Bolivia. Estamos hablando de cerca del año 1835-36. En ese momento el cabildo tarijeño definió que Tarija perteneciese a Bolivia. Y esto es importante de notar porque cuando estemos ya abordando este tema, el de la independencia americana y sobre todo el gobierno de Andrés de Santa Cruz, que es quien en su momento fue el artífice de promover este tipo de cabildo, Bolivia era mucho más importante que la Argentina. Bolivia era mucho más importante que la mayor parte de los países que recién se crearon en América del Sur, porque Bolivia pasaba por una excelente situación económica, sus instituciones públicas estaban muy bien consolidadas, su cuerpo legislativo funcionaba muy bien, sus leyes estaban perfectamente articuladas, tenían un ejército sólido y estable y sus arcas estaban llenas. Obviamente, la recuperación dentro de todos los países americanos, la recuperación de Bolivia fue una de las mejores. Por eso, el cabildo de Tarija, empezando a mediados de la década del 30, 1830, y 36 más o menos, decidió por anexarse a Bolivia y no así a la Argentina. Pero solamente para que recuerden que el cabildo también tenía esa funcionalidad. En esta sociedad iberoamericana, en la que se constituye a partir de todo ese ensamble administrativo que les mostré anteriormente, se habían definido clases sociales. Las clases sociales eran primero los españoles, que eran hijos de padre y madre españoles nacidos en España. Fíjense que el español era el que nació en España. Vamos a ver otro caso de español que no nació en España, que no va a tener los mismos privilegios que el primero. Entonces, los españoles mismos eran hijos de padre y madre española, nacidos en España. Poseían poder político, es decir, podían ocupar cargos públicos, podían ser gobernadores, capitanes generales, virreyes, podían ser oidores de las audiencias, tenían poder económico, tenían poder sobre la tierra, tenían capacidad de comercio y podían tener, y tenían también poder social, los nobiliarios, cargos jerárquicos en la iglesia y el ejército, acceso a la educación y a la salud con mayor primacía, es decir, con prioridad, ¿no? Para este tipo para esta clase social. La segunda clase social eran los criollos. Los criollos eran hijos de padre y madre española, pero nacieron en América, no nacieron en España. Estos hijos de padre y madre español nacieron en América. Fíjense eh, la ironía, la paradoja. Póngale el caso de que el Jesús y la Manuela se casaron en España y tuvieron al José en España. O sea, tuvieron un hijo que le pusieron José. Lo tuvieron en España. Eh, Después le surgió la posibilidad de venir a América, se vinieron acá, vinieron con títulos nobiliarios y además con buena posición económica, pues se ubicaron muy bien dentro de la administración de la administración colonial española. Pero estando aquí en América, Jesús y la Manuela tuvieron otro hijo, llamémoslo el Pedro. El Pedro que nació aquí en América, él no tenía los mismos privilegios que tenía José, su hermano, hijo del mismo padre y de la misma madre, pero Pedro, por ser hijo de Jesús y Manuela, pero nacidos en América, fíjense, tenía poder económico, podían ser encomenderos, por ejemplo, podían tener poder social, títulos nobiliarios, cargos medios en iglesia, en ejército, podían tener acceso a educación y a salud, pero ¿qué no tenían? ¿Qué falta de aquí que lo que tenían allá? Poder político. No tenían poder político, no podían ser administradores en la colonia.
Esto va a ser importante para entender el proceso de independencia de América, porque los criollos con este poder económico se hicieron mucho más ricos que los españoles y eran considerados una de las clases más importantes porque manejaban la gran parte de la riqueza colonial, pero no tenían acceso al poder político y el poder económico demanda, requiere, necesita tener poder político. Y ahí va a ser los criollos fundamentales para presionar por la independencia americana. La tercera clase van a ser los mestizos, que son hijos de españoles o criollos con indígenas, ¿no? Que eran peones agrícolas, artesanos, curas de iglesia y de pueblo. No entran en esta categorización de clases y privilegios, obviamente, los quienes no están aquí en esta lista, que son obviamente los indígenas, pero además una serie de otros mestizajes y de gente que vino de otra parte. Aquí en América Latina llegaron por decenas de miles de barcos, llegaron población negra, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso también forma parte de la nueva sociedad americana, iberoamericana. Este es un cuadrito, ¿no? Donde ven aquí los españoles que eran virreyes, gobernadores, presidentes, oidores, arzobispos, obispos. Dentro de la iglesia, lo más importante, los criollos, que eran encomenderos y hacendados, tenían algunos cargos en los cabildos, eso era tipo municipio, pero no el presidente del cabildo, ¿no? Era solamente algunos otros cargos. Podían ingresar a comunidades religiosas, ya les había dicho, cargos medios dentro de la iglesia. Los mestizos que tenían algunos trabajos como de agrícolas, artesanos, carpinteros, ¿no? Algunos podían entrar al clero, pero ser solamente dentro de la baja jerarquía, digamos. Y aquí entra lo que yo les decía, salvos, mulatos, indios, negros, estos de acá, que van a ser trabajadores sobre todo del campo agrícola y los que prestaban servicio a las clases privilegiadas, y los negros que eran esclavos, que trabajaban en minas y plantaciones, van a entrar estas últimas como el resabio de la sociedad, lo más bajo de la sociedad. Fijémonos primero, esto es como vestían en esa época un soldado español. El criollo español, que va a ser el más rico de la época, tenían estos mantos. Por lo tanto, la gente le empezó a llamar los mantuanos. Criollos están llamados mantuanos por esta capa que tenían, que como les digo, va a ser una clase social privilegiada al momento de demandar la independencia de América. Las damas criollas, los mineros y los peones así vestían durante esa época. Esta es la otra parte de la sociedad iberoamericana de la que estaba hablando. Estaban los indios, que eran los pueblos originarios que habitaban esta tierra a la llegada del español. Trabajaban en la mita, que son las minas, o en las haciendas, que son las encomiendas de las que habíamos hablado. La voy a explicar más adelante. Y la trabajaban por salario bajo. Recuerden ustedes que cuando aparece la sociedad feudal europea, desaparece la esclavitud como tal y aparece el salario para trabajar al siervo de la gleba, al peón, al vasallo. ¿Ya? Entonces el indio pertenecía a esa nueva clase tipo feudal que se dio en América cuando llegaron los españoles. Los negros que habitantes de África, que eran esclavos en minas y haciendas, el esclavo, por ejemplo, aquí convivía el sistema feudal con el esclavismo. El esclavo no tenía derecho a un sueldo, vivía solamente para reeditar, o sea, no para reconstituirse con la fuerza, para su fuerza de trabajo. Le daban la alimentación necesaria para reproducir la fuerza de trabajo. ¿Ya? Es decir, yo trabajaba y no me daban un sueldo, me daban un plato de comida, quién sabe qué le darían, no creo que haya sido ni sushi, ni pavo al horno, ¿no? Le daban cualquier porquería para que tenga la fuerza y la energía para seguir trabajando. Los mulatos que eran hijos de padre blanco y madre negra, los que eran peones también en minas y haciendas, y los ambos que eran hijos de padre negro y madre india, que también trabajaban en minas y haciendas y eran en general artesanos. Este tema del mestizaje es el que quiero mostrarle en este cuadrito que me pareció muy interesante. Fíjense, en las puntas rojas de esta estrella vamos a encontrar las clases, las etnias puras,
llamémosle puras entre comillas, que son los blancos, los indios y los negros, en su estado natural, ¿ya? Esas son las principales etnias que habitaban la sociedad iberoamericana, la colonia española, y que a partir de eso se va a generar todo un mestizaje. Entonces yo les decía, el blanco con el indio va a dar la punta amarilla, blanco con indio da mestizo, el indio con el negro va a dar el sambo y el negro con el blanco va a dar el mulato, para que tengan bien claro cómo se llaman cada una de las etnias que habitaban en América Española y que todavía perduran hasta nuestro día, a partir del mestizaje. A pesar de que mestizo se habla exclusivamente de blancos y indios, de ahí sale el mestizo, que corresponde a casi el 80% de la población boliviana, todo el concepto de mestizaje es justamente esto, la cruza de dos etnias o a veces más etnias, ¿no? Porque cuando el indio, digo, cuando el mestizo se va a meter con un sambo, ya no hay solamente dos etnias principales involucradas, van a haber hasta cuatro, ¿no? Cuatro etnias involucradas. Entonces, todo eso es bueno conocer y considerar para el estudio posterior de la historia. Ahora, yo les comentaba que los privilegios económicos, el poder económico que tenían las principales castas, que eran los españoles y los mestizos, porque ambos tenían poder económico, recuerden que los mestizos, digo, los criollos, españoles y criollos, recuerden ustedes que los criollos lo único que no tenían era poder político, no podían ser autoridad dentro de la colonia, cosa que sí podían hacer los españoles, los únicos. Pero ambos podían tener poder económico. Y el poder económico se manejaba en función a dos tipos de explotación de la ciudadanía, de la población india que vivía aquí en América. Una es la mita. La mita es un sistema obligatorio para trabajar en la mina por turno. Vivimos en esta época de la colonia, vivíamos un tiempo en el que urgía, necesitaba España europea la cantidad mayor de riqueza posible para desarrollar, para desarrollarse en Europa y para poder mantener su poder. Vivía Europa en esa época una guerra permanente durante el tiempo de la colonia. Si no era contra Inglaterra, era contra Francia. España siempre estuvo acosada por esos otros reinos que convivían con España. Inclusive hasta Portugal fue parte también de la presión. Pero sobre todo Francia. Francia, sobre todo al momento de la victoria de Napoleón Bonaparte en la Tercera República, se hizo el clavo en el zapato para España, ¿no? Y presionaba permanentemente para que España sea, desaparezca inclusive, para ser absorbida por España. Les explico lo de la MITA antes de hablar de otras cosas más. La MITA era un sistema, como les decía, en el que se explotaban las minas 24 horas del día. Y como no había una persona que pudiera hacer las 24 horas del día del trabajo, lo hacían por turno. Se armaban equipos, póngale de 6 personas, y entraban a la mina a trabajar por 6 horas, ¿no? Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana trabajaba un equipo, desde las 6 de la mañana hasta el 12 de mediodía, hasta las 12 trabajaba un segundo equipo, mientras que el primero descansaba. De las 6 del mediodía hasta las 6 de la tarde entraba un tercer equipo o el primer equipo descansado. Y por último, cerraba desde las 6 de la tarde hasta la medianoche el cuarto equipo o alguno de los dos primeros que ya hubiese descansado, de acuerdo a la cantidad de peones con los que se pudiera contar. De esa manera, la mina funcionaba todo el bendito día, sacaba minerales todo el bendito día y zarpaban todo el bendito día barcos cargados de mineral a España. Eso le dio grandeza a España, pudo mantener viva su fortaleza militar para mantener su poder dentro del continente europeo. Pero aquí lo malo es que para que los mineros que recibían, como les dije, los indios recibían un salario por el trabajo que desarrollaban, evidentemente no era un salario ni en dólares, ni un salario que superaban las 3 cifras, es decir, $1.000 o para arriba. Por lo tanto, era muy complicado para ellos sobrevivir con los magros sueldos que les daban. Más todavía cuando el dueño de la mina, el español o el criollo dueño de las minas, también era dueño de la pulpería donde se compraban el abastecimiento regular del indio que necesitaba comer.
¿no? Entonces, recibía su sueldo y todo se lo daba a la pulpería, que era del mismo dueño de la mina, para poder comer, vivir y reproducir su fuerza de trabajo. Pero peor todavía, el minero, el indio, no vivía solo, vivía con su esposa, vivía con sus hijos, y el sueldo no le daba para cubrir todo eso. Entonces, el indio necesitaba más horas de trabajo, por lo que pedía más horas, recibió una paga mayor para poder seguir trabajando, y a veces trabajaba 8 horas por día, ya no 6, a veces trabajaba 10 horas por día, ¿no? Ya no 6, a veces medio día completo, 12 horas, ya no 6. Consecuencia, estamos hablando de un trabajo en mina, estamos hablando de un trabajo en mina en el que las minas no son como ahora, con escafandras para evitar los gases de la mina o que puedan dañar nuestro organismo. Estamos hablando de una mina cruelmente elaborada a punta de pico y de cincel y de martillo. Estamos hablando